Hola, vamos a realizar el siguiente dibujo utilizando las siguientes capas. La capa dibujo que corresponderá con las líneas vistas de la pieza. Irán de color blanco y en línea continua. Luego la capa discontinua, que corresponde con las líneas ocultas. Irá de color rojo y línea discontinua o de trazo. También tendremos la capa de ejes, que irá con color azul y línea de trazo y punto. Y para finalizar tendremos la capa de cotas, que irá en color verde y con línea continua. Bien, vamos a fijar primeramente las distintas capas. Para ello vamos a la barra de herramientas y observamos si el administrador de propiedades de capas está activado. Y vemos que no lo está, por tanto vamos a activarlo. Para ello posicionamos el cursor en cualquier icono de la barra de herramientas y hacemos un clic con el botón derecho. Y se nos muestra un menú contextual en el cual podemos añadir o quitar paneles. Como vemos, tenemos el panel activado de acotación, que lo tenemos aquí, el de dibujo lo tenemos aquí, y distintos paneles, el de modificar, que lo tenemos aquí. Vemos que el panel de capas no está activado, pues lo activamos. Bien, ya nos aparece el panel de administrador de propiedades de capas, que era lo que queríamos. Pues pinchamos en el mismo, en el administrador de propiedades de capas, y se nos despliega un panel donde podemos seleccionar o añadir capas. Pues vamos a ir añadiendo las capas que nos indica el ejercicio. Pues elegimos nueva capa y le damos el nombre correspondiente, dibujo. Seleccionamos el color de la misma, el color nos dice que es blanco, lo tenemos ya por defecto, y el tipo de línea continua, por lo tanto lo tenemos por defecto, pues le damos a aplicar y ahora lo que hacemos es introducimos una nueva capa, repetimos lo que hemos hecho anteriormente y elegimos la capa, el nombre de la nueva capa, que es discontinua. Discontinua. Y hacemos lo mismo que antes, tendremos que elegir el color, por lo tanto le damos en la pestaña correspondiente de color y elegimos el color rojo. Hemos elegido el color rojo, le damos a aceptar y le damos a aplicar. Bien, vamos ahora a realizar la capa de ejes. Pues repetimos el proceso, ejes, y seleccionamos el color, es color azul, le damos a aceptar y también elegimos el tipo de línea, que es trazo y punto. Pues elegimos el tipo de línea dentro de ejes, que es trazo y punto, pues lo seleccionamos. Fijaros que ya la tenemos cargada, si no la tuviéramos cargada le teníamos que dar a cargar y seleccionar el tipo de línea que nos requieren. Aquí la tenemos, pues trazo y punto, le damos a aceptar. Bien, pues vamos por último a realizar la capa cotas. Repetimos el proceso, le ponemos el nombre, cotas, y seleccionamos el color, elegimos el color verde, le damos a aceptar
Y ahora elegimos el tipo de línea. Línea continua, pues le damos al tipo de línea y elegimos continua y le damos a aceptar. Bien, pues ya tenemos todas las capas que nos decía en el ejercicio. Pero si observamos la capa discontinua, no hemos elegido el tipo de línea, pues vamos a elegirlo. Vamos a la capa discontinua y elegimos el tipo de línea, que es línea discontinua o de trazo. Si no estuviera cargada, pues la cargaríamos como he dicho anteriormente. Pues la seleccionamos, le damos a aceptar y ya tendríamos las capas que nos indica el ejercicio y pasaríamos, por tanto, a realizar el mismo. Pues le damos a aceptar y pasamos ahora a realizar el mismo. Bien, pues vamos a realizarlo. Para ello vamos a comenzar por las líneas continuas que están en la capa dibujo. Por lo tanto, en el desplegable de administrador de capas, en la pestañita, elegimos la capa correspondiente. Yo quiero las líneas continuas que estén en la capa dibujo, pues las seleccionamos. Bien, pues ahora vamos a pasar a realizar las líneas continuas correspondientes a las dos vistas, y para ello vamos primeramente a empezar con los rectángulos. En la barra de herramientas de dibujo seleccionamos la orden rectángulo y una vez seleccionada la orden rectángulo fijamos o precisamos el primer punto del mismo e introducimos sus dimensiones mediante coordenadas cartesianas relativas. Por tanto, arroba 160,40. Intro. Bien, pues ya tenemos el rectángulo realizado en línea continua. Seguimos en la capa dibujo y vamos ahora a dibujar el rectángulo de abajo. Pues puedo repetir el comando. Yo tengo configurado el ratón de tal manera que si le doy al segundo al botón derecho, pues se vuelve a repetir la orden. Le doy al botón derecho y nos indica que precisemos el primer punto o esquina del rectángulo. Como veis, tengo activado el modo de referencia a objetos y de rastreo polar para fijar el primer punto del rectángulo. Lo fijo e introduzco las coordenadas o las dimensiones del rectángulo mediante coordenadas cartesianas relativas. Por tanto, arroba 160,80. Intro. Bien, ahora vamos a dibujar la línea continua que corresponde al círculo y también está dentro de la capa dibujo. Pues vamos a la barra de herramientas de dibujo y seleccionamos la orden círculo y tenemos que fijar el punto central del mismo y con fijado la referencia a objetos y rastreo polar, pues fijo el centro y ahora introduzco el radio del círculo o bien el diámetro. Si quisiera introducir el diámetro, tenía que, como está entre paréntesis, tendría que poner D y introducir el valor del diámetro. Si no pongo la D, pues introduzco el valor del radio, que es 20 unidades. Intro. Bien, pues ya tenemos las líneas continuas en la capa de dibujo. Vamos ahora a realizar las líneas discontinuas que corresponden a las líneas ocultas. Bien, pues seleccionamos la capa donde van a ir y la capa la hemos llamado discontinua. Y vamos a ejecutar estas líneas. Primeramente realizaré el eje y mediante el comando desfase pues realizaré las líneas discontinuas. Bien, pues vamos al comando línea de la barra de herramientas de dibujo y fijo el eje.
salimos y ahora en la barra de modificar selecciono el comando desfase. Me indica que precise distancia de desfase. La distancia de desfase son 20 unidades. Pues 20 intro. Designo objeto a desplazar, pues designo el eje. Y preciso el punto en el lado del desplazamiento. Puedo desplazarlo primeramente a la izquierda y luego a la derecha. Pues ya hemos precisado el punto y ahora designamos otra vez objeto a desplazar y lo precisamos el punto en el lado del desplazamiento, ahora a la derecha. Bien, pues hemos finalizado la realización de la línea discontinua, le doy a intro y lo que tengo que hacer es eliminar el eje. Pues lo selecciono y le doy a borrar. Bien, vamos ahora a realizar los ejes. Para ello tengo que seleccionar la capa donde van a ir los ejes, que es la capa de ejes. La selecciono, ejes, que irá en color azul y línea de trazo y punto. Y ahora paso a realizarlos. Voy al comando línea de la barra de herramientas de dibujo y realizo el eje vertical y enter, repito la orden, como yo tengo configurado el botón derecho del ratón, pues lo activo y vuelvo a repetir la orden. Bien, y hacemos el eje horizontal. Le doy a intro y ya tenemos dentro de la capa ejes realizados los mismos. Vamos ahora por último a realizar las cotas en la capa cotas. Para ello selecciono la capa correspondiente, cotas, y pasamos a acotar el dibujo. Tenemos la barra de herramientas de acotación y selecciono la acotación lineal y marco el origen de la primera línea de referencia y el origen de la segunda. Y ya tenemos fijado la distancia, que es 160. Repetimos la orden y designamos el primer punto de la línea y el segundo punto de la línea y hacemos lo mismo con la parte de abajo. Repetimos la orden, primer punto, segundo punto y acotamos el diámetro. Por tanto, en la acotación elegimos diámetro y nos indica que designemos un arco del círculo. Pues lo designamos y le damos a intro para salir del comando. Como veis, ya tenemos realizada la figura en las condiciones que nos decían inicialmente. Tenemos creadas 4 capas que hemos agrupado los objetos con características comunes. Una de ellas es la de dibujo, otra de ellas es la discontinua, las líneas ocultas, otra capa es la de ejes y por último la capa de cotas. Bien, pues hemos finalizado el ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención.